Mi hijo falsificó mi firma para un préstamo de 24 millones de pesos y dejé que el juez hablara por mí en la corte. Nunca he conocido un silencio tan brutal como el que me dio mi familia. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si, aunque sea por un segundo, sienten que esto les suena familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón de esta manera. Me llamo Martha Jennings. Tengo 68 años y ahora vivo en un pueblito costero en las afueras de Ensenada. Pero esta historia empieza en Chicago, en una casa que alguna vez resonó con risas y ahora solo guarda los fantasmas de lo que creía que era amor. Yo era la madre que lo hacía todo. Todavía puedo sentir la textura de aquellos disfraces de Halloween bajo mis dedos. El fieltro naranja del traje de calabaza de Andrew cuando tenía 7 años, cómo los lentejuelas de su capa de superhéroe capturaban la luz del porche. Me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana, con la espalda adolorida sobre la máquina de coser, porque creía que el amor se medía en las horas que sacrificabas, el sueño que perdías, los pedazos de ti misma que dabas sin pedir nada a cambio. Ponía cubitos de hielo envueltos en paños de cocina sobre las rodillas raspadas, susurrando, «Tranquilo, mi amor, aquí está mamá», mientras deditos pequeños agarraban mi manga. Pasé noches en el hospital cuando Andrew tuvo neumonía a los 12 años, durmiendo en esa horrible silla de vinilo verde que me dejó arrugas permanentes en la espalda. Susurraba oraciones junto a su cama, negociando con Dios, «Toma mi salud. Toma mis años, solo déjalo respirar más fácil». Mi esposo Daniel fue mi ancla durante 41 años. Falleció repentinamente hace 7 años. Un derrame cerebral que se lo llevó mientras cuidaba de nuestro huerto de tomates. Lo encontré allí, sus manos curtidas aún sosteniendo un tomate perfectamente maduro, una sonrisa suave en su rostro. Sus últimas palabras para mí esa mañana fueron, «Marta, los tomates están saliendo hermosos este año, justo como siempre dijiste que sería». Después de que Daniel murió, la casa se quedó en silencio. No el silencio apacible de la satisfacción, sino el silencio hueco del abandono. El tipo de silencio que hace que tus pasos suenen como un trueno y tu respiración se sienta demasiado fuerte. Cada habitación guardaba recuerdos que nadie más parecía querer preservar. Tenía un hijo, mi hijo, Andrew. Lo amaba con cada fibra de mi ser, con la intensidad desesperada que solo las madres entienden. Cuando se casó con Jessica hace 8 años, le di la bienvenida con los brazos abiertos. Les di mi tiempo, mis manos, mi dinero, mis fines de semana, mis vacaciones. Cuidé a sus hijos, Oliver, ahora de 14 años, y Emma, ahora de 10, siempre que me necesitaban, lo cual era a menudo. Dije que sí cada vez que pedían algo. Cuando necesitaban un enganche para su casa, les di $12,000 de los ahorros que Daniel y yo habíamos construido cuidadosamente durante décadas. Cuando el coche de Jessica se descompuso, firmé como aval para uno nuevo. Cuando el negocio de construcción de Andrew necesitaba dinero para empezar, le di otros 8,000 sin preguntar, porque creía, con la fe ingenua de alguien que nunca había sido traicionado por las personas por las que daría su vida, que si seguía dando, ellos seguirían amando, que la generosidad de alguna manera se traduciría en el tipo de afecto profundo y duradero que anhelaba de la familia que había creado con mi propio cuerpo y alma. Pero lo que no entendí entonces, lo que me tomó 68 años aprender, es que el amor construido sobre la conveniencia no es amor en absoluto. Es usura disfrazada de afecto. Es explotación usando la máscara de la obligación familiar. Durante años, venían a cenar los domingos, todas las semanas, como un reloj, pero empecé a notar que no era la alegría lo que los traía a mi mesa. Era la rutina, el hábito, el entendimiento tácito de que comida y cuidado de niños gratis estaban disponibles todos los domingos a las 2 de la tarde en punto. Andrew llegaba con la expresión cansada de alguien que cumplía una obligación. Jessica inmediatamente empezaba a deslizar su teléfono, dejando claro que estar presente era diferente de estar comprometida. Mi nieto Oliver, ahora adolescente,
Se encorvaba en su silla, con los audífonos puestos, apenas reconociendo mis intentos de conversación. Mi nieta Emma, que alguna vez estaba tan ansiosa por ayudarme a hornear galletas, se había distanciado, más interesada en su tableta que en las historias que intentaba contar. Y Andrew, mi Andrew, el bebé al que había mecido para dormir innumerables noches, el niño pequeño que solía subirse a mi regazo y decir, «Mamá, eres la mejor mamá del mundo», dejó de verme en el momento en que dejé de ser útil. Debía haber reconocido las señales antes. La forma en que las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación, los ojos en blanco cuando ofrecía sugerencias, las llamadas telefónicas cada vez más raras que solo llegaban cuando necesitaban algo, los cumpleaños que pasaban sin reconocimiento, las mañanas de Navidad en las que me sentaba sola, esperando una llamada que nunca llegaba. Pero puse excusas. Están ocupados. Tienen sus propias vidas. Esto es normal. Esto es lo que sucede cuando los hijos crecen y forman sus propias familias. Estaba equivocada. El punto de ruptura llegó con el viaje a Disneylandia. Emma estaba tan emocionada con ese viaje a Disneylandia. «Abuela, vamos a Disneylandia», había dicho la semana anterior, su rostro de 10 años brillando de anticipación. Por primera vez en meses, parecía genuinamente feliz de hablar conmigo, saltando sobre sus dedos mientras describía todos los paseos que quería experimentar. Estaba emocionada, no solo porque Emma estaba emocionada, sino porque pensé, tal vez, por fin, me invitarían a ir. Tal vez después de todos estos años de sentirme como una extraña mirando a mi propia familia, me harían un lugar, solo una vez. Esa tarde, fui a Liverpool y compré un cardigan nuevo, lavanda, el mismo color que Daniel solía decir que resaltaba mis ojos, que los hacía parecerse a las violetas que florecían en el balcón de nuestro primer departamento. Lo sostuve frente al espejo e imaginé estar en Disneylandia, tal vez tomándole la mano a Emma mientras esperábamos en la fila para el paseo de las tazas de té, o compartiendo un churro con Oliver, tratando de cerrar la brecha creciente entre nosotros. Pasé 3 días preparando lo que pensé que podría ser nuestra última cena familiar antes del gran viaje. Preparé el estofado favorito de Andrew, el que tarda 6 horas en cocinarse correctamente, con zanahorias y patatas que se deshacen en la boca. Horneé el pastel de limón preferido de Jessica desde cero, la receta que me dio mi madre, la que requiere separar 6 huevos y doblar las claras a mano. Pulí la mesa del comedor hasta que brilló y puse la buena porcelana, el juego de bodas que Daniel y yo habíamos recibido hace 47 años. Esperé el momento adecuado para preguntar si podía ir con ellos. Practiqué las palabras en mi cabeza. Sé que puede ser a última hora, pero me encantaría ir si hay espacio. Simple, no exigente, solo esperanzada. Pero nunca tuve la oportunidad de preguntar. Andrew se aclaró la garganta después de la cena, como solía hacerlo cuando estaba a punto de pedir algo de niño. Jessica se sentó a su lado, con una expresión cuidadosamente neutral, con las manos entrelazadas en su regazo como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de en la mesa de la cena de su suegra. «Mamá, sobre el viaje a Disneylandia», comenzó Andrew, sin mirarme a los ojos. «Ya hemos reservado todo, y simplemente no hay espacio en la camioneta». Las palabras me golpearon como agua helada. No, ojalá pudieras venir, pero... No, quizás la próxima vez. Solo una declaración plana de exclusión, pronunciada con el mismo tono que podría usar para hablar del clima. Jessica agregó con ese tono frío y ensayado suyo. «Además, con tu artritis, probablemente te costaría seguir el ritmo de los niños». «Artritis». La miré fijamente. El leve dolor de rodilla que había mencionado una vez, meses antes, durante una conversación telefónica cuando explicaba por qué me había estado moviendo un poco más lento mientras cuidaba a los niños. Ese único comentario pasajero ahora se había convertido en su excusa para dejarme atrás como equipaje demasiado pesado para llevar. Había corrido 5 kilómetros esa misma mañana. Había pasado todo el día de pie, cocinando para ellos, sirviéndolos, limpiando después de ellos. Pero de alguna manera, mencionar que mis rodillas ocasionalmente me dolían después de subir escaleras me había transformado, en sus mentes, en una inválida que no podía manejar unas vacaciones familiares.
Asentí. Sonreí. Dije, entiendo. Pero no entendía. No podía entender cómo la mujer que había dado a luz a Andrew, que lo había criado, que había sacrificado sus propios sueños y deseos durante décadas para asegurar su felicidad, podía ser tan fácilmente descartada, tan casualmente excluida. Se fueron esa noche con abrazos que se sentían mecánicos, con promesas de traerte algo especial que todos sabíamos que eran vacías. Después de que su coche salió de mi entrada, volví a entrar en mi casa y noté algo en el suelo de la sala. Un pedazo de papel que debe haber caído del bolso de Jessica. Era la confirmación del viaje a Disneylandia. Una renta de camioneta para 15 plazas. Conté los nombres en la lista. 14 personas. Andrew, Jessica, Oliver, Emma, los padres de Jessica, su hermana y cuñado y sus 3 hijos. 2 amigos de la universidad de Andrew y sus esposas. Y en el 15º lugar, la prima de Jessica, Rebecca, una chica con la que apenas hablaban, alguien de quien se quejaban constantemente, llamándola irresponsable y dramática. Me habían elegido a ella en lugar de a mí. Me senté en el suelo de mi sala de estar, todavía con ese cardigan lavanda que había comprado con tanta esperanza, sosteniendo ese papel en mis manos temblorosas. La matemática era simple y devastadora. Había habido espacio. Siempre había habido espacio. Simplemente no me querían allí. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. No con rabia. Estaba demasiado cansada para la ira. Ni siquiera con lágrimas. Ya me había desahogado llorando por traiciones menores. Solo un suave agrietamiento, como hielo formándose en un estanque. Una rendición tan completa que se sintió como morir mientras aún respiraba. Pero no podía saber que lo que vendría después haría que el viaje a Disneylandia pareciera una suave decepción. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver el patrón tan claramente. El patrón que yo desconocía cuando lo estaba viviendo, cuando estaba demasiado cerca para ver el bosque por los árboles. Empezó de forma pequeña, años antes. Andrew llamaba, no para preguntar cómo estaba, sino para preguntar si podía cuidar a los niños, solo por unas horas, que inevitablemente se convertían en fines de semana enteros. Jessica dejaba la ropa sucia, porque nuestra lavadora está descompuesta, y de alguna manera nunca se tomaba la molestia de arreglarla durante meses. Se presentaban a cenar con las manos vacías, nunca trayendo vino o postre, o incluso una tarjeta, tratando mi casa como un restaurante gratuito en lugar de un regalo generosamente dado. Me decía a mí misma que esto era normal. Esto era familia. Esto era amor. Cuando el negocio de Andrew comenzó a tener problemas hace 3 años, no dudé en ayudar. Vino a mí con hojas de cálculo y explicaciones que no entendía del todo, hablando de problemas de flujo de caja y contratiempos temporales. Necesitaba $15,000 para mantener las cosas a flote hasta que llegara un gran contrato. Liquidé una de las cuentas de jubilación de Daniel. Solo las multas me costaron $3,000, pero no se lo dije a Andrew. Le entregué el cheque y le dije, «Págame cuando puedas». Nunca lo hizo. Y nunca pregunté. Cuando la madre de Jessica se enfermó hace 2 años, necesitaban a alguien para cuidar a los niños mientras conducían a Guadalajara todos los fines de semana. Reorganicé toda mi vida en función de su horario. Cancelé mi club de lectura, mi trabajo voluntario en la iglesia, mis pocas actividades sociales. Me convertí en una abuela de tiempo completo para niños que parecían cada vez más resentidos con mi presencia. Oliver comenzó a tratarme como si fuera personal de servicio, exigiendo comidas específicas, dejando desorden para que yo limpiara, nunca diciendo por favor o gracias. Emma, que antes era tan dulce y cariñosa, comenzó a poner los ojos en blanco cuando intentaba involucrarla en una conversación, claramente repitiendo actitudes que aprendía en casa. Pero me dije a mí misma que esto era temporal. Esto era lo que las familias hacían unas por otras. Esto era amor. ¿Me usaron? La pregunta comenzó como un susurro en el fondo de mi mente, creciendo más fuerte con cada llamada telefónica sin respuesta, cada cumpleaños olvidado, cada vez que me necesitaban pero nunca me querían. Las microagresiones eran constantes.
como cortes de papel que individualmente parecían insignificantes pero que colectivamente me desangraban. Jessica tenía un talento particular para ellas. Pequeños comentarios pronunciados con una sonrisa que hacían que cuestionarlos pareciera mezquino. «Oh, Marta, ¿otra vez con ese suéter? Recuerdo cuando te lo pusiste para la fiesta de cumpleaños de Emma el año pasado», dicho con preocupación, como si repetir la ropa fuera una señal de declive mental en lugar de simplemente tener un guardarropa limitado. «Tal vez deberías escribir las cosas con más frecuencia, Marta. Parece que estás olvidando conversaciones que hemos tenido, cuando no podía recordar haber aceptado cuidar a los niños en un día en que en realidad nunca me habían pedido. Te invitaríamos a cenar al nuevo restaurante, pero probablemente no te gustaría la comida. Es muy moderno, como si tener 68 años significara automáticamente que no tenía papilas gustativas o curiosidad por las nuevas experiencias. Andrew tenía sus propias formas de disminuirme. Explicaba cosas simples como si hubiera perdido mi capacidad de entender. «Mamá, cuando uses el cajero automático, asegúrate de presionar sí cuando te pregunte si quieres un recibo. Ese es el pedazo de papel que muestra tu transacción». Había estado usando cajeros automáticos desde antes de que él naciera, pero de alguna manera mi edad me había hecho incompetente a sus ojos. Mis cumpleaños se convirtieron en ejercicios de soledad. El primer cumpleaños después de que Daniel murió, esperé todo el día una llamada telefónica que nunca llegó. Finalmente llamé a Andrew yo misma a las 9 p.m. «Oh, mamá, feliz cumpleaños». «Lo siento. Ha sido un día tan loco». Jessica me lo recordó esta mañana. Pero luego el trabajo se puso intenso y la mentira era tan suave, tan practicada. Jessica no se lo había recordado. Ambos simplemente habían olvidado que existía a menos que necesitaran algo. El segundo cumpleaños, me compré un pastel pequeño y puse una sola vela encima. Me senté sola en la mesa de mi cocina. Pedí un deseo de que mi familia recordara que estaba viva y la apagué. Ese año el deseo tampoco se cumplió. Para el tercer cumpleaños, dejé de esperar cualquier cosa. Pasé el día como voluntaria en el refugio de animales, abrazando a perros y gatos abandonados, encontrando consuelo en criaturas que apreciaban la amabilidad sin esperar nada a cambio. Cuando me dio la gripe el invierno pasado, una cepa particularmente brutal que me mantuvo en cama durante 8 días, llamé a Andrew para avisarle que no podría cuidar a los niños ese fin de semana como estaba planeado. «¿En serio, mamá? Tenemos esta cena planeada desde hace semanas. ¿No puedes tomarte algún medicamento o algo?» Como si la influenza fuera algo que yo hubiera elegido por las molestias que le iba a causar. Terminé contratando a una niñera para ellos, pagando $40 de mi dinero para la despensa para que no tuvieran que cancelar sus planes. Nunca preguntaron cómo me sentía. Nunca trajeron sopa ni medicinas. Nunca llamaron para ver si me estaba recuperando. Pasé esos 8 días sola, con fiebre y dolor, dándome cuenta de que si algo grave me pasaba, podrían pasar días o semanas antes de que alguien notara que me había ido. Pero nada me preparó para lo que descubrí 3 semanas después del viaje a Disneylandia. Estaba quitando el polvo de la estantería de mi sala de estar, donde guardaba las fotos de la infancia de Andrew y sus premios escolares, cuando noté una pila de papeles en la mesita auxiliar. Andrew había estado la semana anterior para una de sus visitas cada vez más raras, y debe haberlos dejado en su prisa por irse, porque pasar tiempo conmigo siempre parecía ser algo de lo que necesitaba escapar. Un papel me llamó la atención. Contrato de préstamo, 24 millones de pesos, impreso en letras negritas en la parte superior. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de entender por qué. Me senté pesadamente en el sillón reclinable de Daniel y leí el documento con atención. 2 veces, luego una tercera vez. Mi nombre aparecía como aval. Martha Jennings. Mi casa, la casa que Daniel y yo habíamos construido juntos, la que habíamos ahorrado durante 20 años para pagar, la que donde habíamos criado a Andrew y creado 40 años de recuerdos, figuraba como garantía. Mi firma estaba al final de la página, excepto que no era mi firma. He firmado mi nombre miles de veces en 68 años. Sé la forma en que formo mis letras, el ligero temblor que he desarrollado en mi mano en los últimos años.
la forma en que punto mis i's y tacho mis t's. Esta firma se parecía a la mía, pero no era la mía. Era demasiado suave, demasiado segura, demasiado joven. Andrew había falsificado mi nombre. Había usado mi casa, mi vida, mi seguridad, mi única herencia de Daniel, para asegurar más de $1.000.000 para su negocio de construcción. Y no me había dicho, no había preguntado, ni siquiera había mencionado que estaba en problemas financieros lo suficientemente serios como para requerir un préstamo tan masivo. Me senté en esa silla durante 3 horas, sosteniendo esos papeles, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Mi hijo, el bebé al que había cuidado durante la neumonía, el niño cuyas rodillas raspadas había besado para que se sintieran mejor, el adolescente a cuya colegiatura había ayudado a pagar trabajando turnos dobles en la tienda departamental, había cometido fraude contra mí. Me había mirado y no había visto a su madre, sino un activo para explotar. No a una persona con sentimientos y derechos, sino una firma para falsificar y una casa para arriesgar sin consentimiento. Las implicaciones me impactaron como olas. Si su negocio fracasaba, y dado que necesitaba más de $1.000.000, estaba claro que estaba en serios problemas. El banco vendría por mi casa, perdería todo por lo que Daniel y yo habíamos trabajado, todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que me quedaba de la vida que habíamos compartido. Estaría sin hogar a los 68 años, sin ahorros para empezar de nuevo, porque ya había dado la mayor parte de mi dinero al hijo que ahora estaba apostando mi futuro en su negocio en quiebra, sin mi conocimiento ni permiso. Llamé a Andrew de inmediato, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. «¿Mamá? ¿Qué pasa? Estoy en una reunión». «Andrew, encontré los papeles del préstamo que dejaste aquí, los que tienen mi nombre». Silencio. Un largo y revelador silencio. «Ah, eso. Sí, mamá. Podemos hablar de eso más tarde. Como dije, estoy en una reunión. Yo no firmé estos papeles, Andrew». «¿Qué? Por supuesto que sí. Hablamos de eso, ¿recuerdas? Dijiste que querías ayudar con el negocio. Yo nunca firmé estos papeles. Esta no es mi firma». Otro silencio. Luego, con un tono que nunca le había escuchado antes. Frío, calculador, casi amenazante. «Mamá, te estás haciendo mayor. A veces la gente olvida cosas que ha hecho. Quizás deberías ver a un médico por tu memoria». Me colgó. Me quedé allí mirando el teléfono, sintiendo algo romperse en mi pecho. No mi corazón. Eso implicaba algo limpio y afilado. Esto era más desordenado, más crudo, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso. Mi hijo no solo me había robado, ahora estaba tratando de hacerme dudar de mi propia cordura. Estaba usando mi edad como un arma contra mí, tratando de hacerme dudar de mi propia memoria, de mis propias percepciones, de mi propio control sobre la realidad. Esa noche, me preparé una taza de té con manos que no dejaban de temblar. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde había ayudado a Andrew con su tarea, donde habíamos celebrado su graduación de la preparatoria, donde había sostenido a Emma cuando era bebé mientras dormía en mis brazos, y enfrenté la verdad que había estado evitando durante años. ¿Me usaron? La pregunta ya no era un susurro, era un grito. Sí, me habían usado. Sistemáticamente, deliberadamente, completamente usada por las personas que más amaba en el mundo. Y ahora estaban dispuestos a destruirme para encubrir sus huellas. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Roberto Chen había manejado el testamento de Daniel y la planificación de nuestro patrimonio, y era el único abogado con el que había trabajado. Cuando le expliqué la situación, su voz, generalmente tranquila, se volvió aguda de preocupación. «Señora Jennings, esto es fraude. Robo de identidad. Si su hijo falsificó su firma en un documento de préstamo, usando su propiedad como garantía sin su conocimiento ni consentimiento, eso es un delito grave. ¿Quiere presentar cargos?» No respondí de inmediato. ¿Qué madre presenta cargos contra su único hijo? ¿Qué clase de mujer destruye a su propia familia para protegerse? Pero luego pensé en Daniel, en todos los años que habíamos trabajado para construir algo estable y seguro. Pensé en las noches que se quedaba hasta tarde en la fábrica,
la forma en que sus manos se habían manchado permanentemente con aceite de máquina, los pequeños sacrificios que había hecho cada día para asegurarnos de que pudiéramos pagar nuestra casa. Pensé en mis propios sacrificios, los sueños que había dejado de lado, la carrera que había abandonado para criar a Andrew, las décadas de trabajo no remunerado que había realizado por amor. Sí, dije finalmente, quiero presentar cargos. Pero antes de que pudiera tomar cualquier acción legal, necesitaba confrontar a mi familia directamente. Llamé a Andrew y le dije que quería reunirme con él y con Jessica esa noche. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban mientras marcaba el número. Llegaron a las 7 p.m. y pude ver la tensión en sus rostros de inmediato. Jessica tenía la mandíbula apretada, adoptando esa actitud defensiva que mostraba cuando creía que la criticaban. Andrew parecía un extraño, sus ojos fríos, calculadores, nada que ver con el chico cálido que solía treparse a mis piernas para que le contara cuentos antes de dormir. Necesitamos hablar sobre los papeles del préstamo, dije, indicándoles que se sentaran a la mesa de la cocina. Mamá, ya te explicamos esto, dijo Andrew, sin sentarse. Aceptaste ayudar. Firmaste los papeles. Si tienes problemas de memoria, basta. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Basta de mentirme. Basta de tratarme como si estuviera senil. Sé lo que firmé y lo que no firmé. Sé qué conversaciones he tenido y qué conversaciones no he tenido. Jessica finalmente intervino. Martha, solo nos preocupamos por ti. Vives sola en esta gran casa, olvidando cosas. Tal vez es hora de considerar un asilo. La desfachatez me dejó sin aliento. Habían cometido fraude contra mí. Y ahora sugerían que necesitaba ser internada por oponerme a ello. No estoy olvidando nada, dije, con la voz haciéndose más fuerte. Recuerdo cada conversación que hemos tenido sobre dinero. Recuerdo haberte dado $15,000 para el negocio hace 3 años. Recuerdo los 12,000 para el enganche de tu casa. Recuerdo no haber recibido un solo dólar a cambio. Y recuerdo no haber aceptado jamás avalar un préstamo de $1,000,000. La cara de Andrew se estaba poniendo roja. Eso es diferente. Eso era la familia ayudando a la familia. Esto es negocio. Dijiste que querías involucrarte más. ¿Cuándo? ¿Cuándo dije eso? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué estábamos haciendo cuando supuestamente dije eso? Silencio. No puedes responder porque nunca sucedió. Continué. Falsificaste mi firma porque sabías que nunca estaría de acuerdo en arriesgar mi casa por tu negocio. Sabías que haría preguntas que no querías responder. Fue entonces cuando Andrew estalló. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No te lo dije porque sabía que serías difícil con eso. Sabía que lo harías todo sobre ti, como siempre lo haces. Es mi futuro del que estamos hablando. El futuro de mi familia. ¿Y mi futuro? Pregunté en voz baja. Tienes 68 años. ¿Qué futuro necesitas? Tienes el seguro social. Tienes esta casa. La casa que acabas de poner en riesgo sin mi permiso. No vas a vivir para siempre. Las palabras salieron de él como una explosión. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Jessica le agarró el brazo. Andrew, no, Jessica. Necesita escuchar esto. Necesita entender que esto ya no se trata solo de ella. Tengo un negocio que dirigir, hijos a los que enviar a la universidad, una hipoteca que pagar. Lo único que hace es sentarse en esta casa sintiéndose mal por sí misma porque papá murió. Cada palabra fue como un golpe físico. Miré a mi hijo, este hombre que había salido de mi cuerpo, a quien había amado incondicionalmente durante 42 años, y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Salgan, dije en voz baja. Mamá, salgan de mi casa, ahora. Se fueron, pero no sin que Jessica se volviera para decir, solo estamos tratando de ayudarte, Martha. Cuando estés lista para ser razonable, estaremos aquí. Razonable. Como si oponerse al fraude fuera irrazonable. Como si proteger mi casa y mi futuro fuera un acto de egoísmo. Los siguientes días fueron una borrachera de llamadas telefónicas. Andrew llamó repetidamente, a veces disculpándose, a veces enfadado, a veces manipulador. Mamá, lamento haber perdido los estribos, pero tienes que entender la posición en la que estoy. Si este negocio fracasa, lo perderemos todo.
Los niños tendrán que cambiar de escuela. Jessica ya está hablando de mudarse con sus padres. Luego, cuando las disculpas no funcionaron. Bien, si quieres destruir a tu propia familia por dinero, esa es tu decisión. Pero no vengas llorando a nosotros cuando estés sentada sola en esta casa, sin nadie que se preocupe por ti. Y finalmente, cuando nada más funcionó, me preocupo por ti, mamá. No estás pensando con claridad. Tal vez deberíamos hacerte una evaluación. Por tu propio bien. La manipulación psicológica fue magistral. Estaba tratando de hacerme dudar de mi propia cordura, de mis propias percepciones, de mi propio derecho a protegerme. Estaba usando mi amor por él como un arma contra mí, amenazando con retirar el poco afecto que todavía mostraba si no cumplía con sus demandas. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue la validación del abogado de que no estaba loca ni era irrazonable. Tal vez fue la claridad que vino al finalmente ver la verdad sobre las relaciones con mi familia. Tal vez fue simplemente que había llegado al fondo de la desesperación y no tenía a dónde ir sino hacia arriba. Jessica intentó un enfoque diferente. Trajo a los niños, algo que rara vez hacía ya, y les hizo preguntar directamente sobre ayudar al negocio de papá. Abuela, ¿por qué no quieres ayudar a papá?, preguntó Emma, con sus ojos de 10 años confundidos y heridos. Fue manipulación emocional en su máxima expresión. Estaban usando mi amor por mis nietos para presionarme a arriesgar mi casa y mi futuro. Emma, cariño, te quiero mucho a ti y a tu papá, pero los adultos a veces tienen desacuerdos sobre el dinero, y este es uno de esos momentos. ¿Estás enojada con nosotros?, preguntó Oliver, de hecho, levantando la vista de su teléfono por una vez. No, cariño, no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo, pero sí estaba enojada. Estaba furiosa, no con los niños, sino con sus padres por ponerlos en medio de esta situación, por usarlos como peones en su juego de manipulación. Después de que se fueron, Jessica se quedó. Marta, espero que sepas lo que estás haciendo. Andrew está bajo mucho estrés en este momento. Si este negocio fracasa porque no quieres ayudar, no sé qué le pasará, o a nuestro matrimonio. La amenaza era clara. Si no cedía, sería responsable de destruir no solo el negocio de Andrew, sino su matrimonio y la estabilidad de su familia. Miré a Jessica, a esta mujer que había dado la bienvenida a mi familia, a quien había apoyado en momentos difíciles, a quien había amado como a una hija, y me di cuenta de que me veía como nada más que una cuenta bancaria con emociones que se interponían inconvenientemente en el camino de los retiros. Jessica, dije con calma, he pasado 7 años desde que Daniel murió tratando de comprar tu amor y el de Andrew con dinero y favores y disponibilidad constante. Te he dado todo lo que tenía que dar. Y nunca fue suficiente. Nunca te hizo amarme más. Solo te hizo esperar más. Su rostro se sonrojó. Eso no es verdad. Nos preocupamos por ti. Si te preocuparas por mí, no me habrías pedido que arriesgara mi casa sin decírmelo. Si te preocuparas por mí, no me estarías amenazando con alejar a mis nietos de mí, a menos que cumpla con tus exigencias. Nadie está amenazando nada. Sí, lo están. Todos ustedes me están amenazando. Me están amenazando con llamarme loca, con internarme, con alejarme de mis nietos, con destruir lo que queda de nuestra familia si no les doy lo que quieren. La verdad flotaba en el aire entre nosotras, fea e innegable. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi vieja amiga Graciela, a quien conocí en un grupo de apoyo para el duelo después de que Daniel falleció. Habíamos perdido el contacto cuando las obligaciones familiares se volvieron abrumadoras, pero necesitaba escuchar una voz que no estuviera tratando de manipularme o amenazarme. Marta, he estado pensando en ti. ¿Cómo estás? Por primera vez en años, alguien me preguntó cómo estaba, y realmente esperó una respuesta. Le conté todo. Toda la historia salió de mí. Los años de apoyo financiero, los cumpleaños olvidados, el viaje a Disneylandia, la firma falsificada, las amenazas y la manipulación. Cuando terminé, Graciela se quedó callada por un largo momento. Luego dijo, Marta, cariño, eso no es amor. Eso es abuso. Abuso financiero, abuso emocional,
abuso psicológico. No les debes tu casa. No les debes tu futuro. No les debes tu cordura. Escucharlo de alguien ajeno a la situación, alguien que no tenía nada que ganar o perder, fue como despertar de una pesadilla. ¿Qué hago?, pregunté. Te proteges, dijo Graciela simplemente. Dejas de prenderte fuego para mantener a otros calientes. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Las palabras de Graciela resonaban en mi mente. Dejas de prenderte fuego para mantener a otros calientes. Por primera vez desde que murió Daniel, no iba a pedir permiso para protegerme. Preparé café. Café de verdad. No la porquería instantánea que había estado comprando para ahorrar dinero para las interminables necesidades de Andrew. Y me senté en la mesa de mi cocina con los documentos del préstamo falsificados extendidos frente a mí. La luz de la mañana que entraba por la ventana hacía que todo pareciera más claro, más crudo, más real. Tomé el teléfono y llamé a Roberto Chen, mi abogado, con manos que estaban firmes por primera vez en semanas. Señor Chen, quiero seguir adelante con la presentación de cargos contra mi hijo por fraude, y quiero vender mi casa de inmediato, antes de que el banco pueda embargarla. Las palabras sabían extrañas en mi boca, como si estuviera hablando un idioma extranjero que recién estaba aprendiendo, pero también se sentían poderosas de una manera que nada había sentido poderoso durante años. Señora Jennings, ¿está segura de esto? Una vez que presentemos el informe policial, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo cambiará permanentemente. Miré a mi alrededor en mi cocina. La misma cocina donde Andrew se había sentado de niño, donde le había vendado las rodillas raspadas y le había ayudado con la tarea, donde había recibido esa devastadora llamada telefónica sobre el viaje a Disneylandia, y me di cuenta de que mi relación con mi hijo ya había cambiado permanentemente. Había cambiado en el momento en que decidió que yo valía más como una firma falsificada que como un ser humano. Estoy segura, dije, y mi voz no vaciló. Esa tarde, entré en la estación de policía de la Ciudad de México en Avenida Reforma. El edificio era imponente. Todo concreto y luces fluorescentes, lleno del caos ocupado de una ciudad que nunca dormía, pero ya no me intimidaba. Había pasado por algo peor que la burocracia y el papeleo. La detective Sara Rodríguez era una mujer de unos 40 años con ojos amables y sienes canosas. Escuchó mi historia sin interrupción, tomando notas con la atención profesional de alguien que había escuchado demasiados relatos similares, pero que aún se preocupaba por cada uno de ellos. Señora Jennings, quiero que sepa que el abuso a personas mayores es más común de lo que la mayoría de la gente cree. La explotación financiera por parte de los miembros de la familia es en realidad una de las formas más frecuentemente denunciadas. No está sola en esto, y definitivamente no está loca por protegerse. Abuso a personas mayores. El término me golpeó como agua helada. Había sido sistemáticamente abusada por mi propio hijo, por mi propia nuera, por las personas a las que había confiado mi corazón y mi futuro. La parte más difícil para muchas víctimas, continuó la detective Rodríguez, es aceptar que alguien a quien aman podría dañarlos deliberadamente, pero el amor no excusa el fraude. Las relaciones familiares no hacen que el robo sea legal. Presenté el informe ese día. Di mi declaración, proporcioné los documentos falsificados y salí de esa estación de policía sintiendo algo que no había sentido en años. Como si alguien finalmente me estuviera escuchando. Finalmente se estuviera poniendo de mi lado. Finalmente me estuviera tratando como a una persona cuyos derechos importaban. La siguiente decisión fue aún más difícil. Tenía que vender mi casa. La casa donde Daniel y yo habíamos construido nuestra vida juntos, antes de que el banco pudiera ejecutar una hipoteca. Contacté a María Santos, una agente de bienes raíces que se especializaba en ayudar a las personas mayores a navegar las ventas de propiedades. Cuando le expliqué mi situación por teléfono, no jadeó ni expresó conmoción ni hizo preguntas invasivas. Simplemente dijo, «Vamos a sacarla de esta situación lo más rápido y rentable posible». María era una mujer de unos 50 años con la eficiencia sin tonterías de alguien que entendía que a veces la vida requería una acción rápida y decisiva. Caminó por mi casa esa misma tarde, tomando notas y medidas con precisión profesional.
El mercado está fuerte en este momento, explicó, de pie en mi sala de estar donde Andrew había jugado con Legos 30 años antes. Las propiedades en la Condesa se están moviendo rápido. Dada la urgencia de su situación, recomiendo tasar de forma competitiva para asegurar una venta rápida. Debería tener ofertas en una semana. Había vivido en esa casa durante 37 años. Daniel y yo habíamos pintado cada habitación al menos 3 veces, eligiendo colores que reflejaban nuestros gustos cambiantes y las diferentes estaciones de nuestro matrimonio. Plantamos el roble en el jardín delantero el año en que Andrew cumplió 5 años, y ahora se elevaba sobre la casa, con sus ramas extendiéndose hacia las ventanas del segundo piso que habíamos contemplado durante innumerables noches tranquilas. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde Daniel preparaba panqueques todos los domingos por la mañana, siempre con forma de animales para hacer reír a Andrew. La sala de estar donde habíamos visto a nuestro hijo dar sus primeros pasos, con los brazos extendidos hacia la mesa de centro que Daniel había construido a mano. El dormitorio principal donde Daniel había muerto pacíficamente mientras dormía, con la mano aún extendida sobre el colchón hacia mi almohada. Pero los recuerdos no podían pagar los pagos de la hipoteca. El amor no podía protegerme de la ejecución hipotecaria. La nostalgia no me proporcionaría refugio si el banco embargaba mi casa debido al fraude de mi hijo. Firmé el acuerdo de venta con mano firme. María tenía razón. Tuvimos 3 ofertas en 5 días, y acepté una que se cerraría en 2 semanas. Por primera vez desde que descubrí esos documentos del préstamo, sentí que estaba actuando en lugar de reaccionar. Estaba tomando decisiones en lugar de que las tomaran por mí. Me estaba protegiendo en lugar de esperar a que alguien más me rescatara. La parte más difícil fue decidir qué llevarme. 37 años de vida acumulada no caben fácilmente en un espacio más pequeño, y cada objeto que tocaba llevaba un peso emocional que hacía que las decisiones fueran imposibles. Me quedé con el anillo de bodas de Daniel, que había estado usando en una cadena alrededor de mi cuello desde su muerte. Me quedé con nuestros álbumes de fotos, el registro tangible de un matrimonio que había sido real, amoroso, y que valía la pena preservar. Me quedé con el edredón que mi madre había hecho para nuestro primer departamento, sus parches contando la historia de nuestros primeros años, cuando no teníamos nada más que amor y esperanza. Conservé las fotos de bebé de Andrew, las de antes de que aprendiera a verme como un cajero automático en lugar de su madre. Quizás algún día recordaría quién solía ser, quién solíamos ser juntos. Quizás no. Pero esas fotos me recordaban que había sido una buena madre, que lo había amado por completo, que sus decisiones ahora no borraban los años en que mi amor había sido suficiente. Todo lo demás, los muebles que Daniel había construido, los platos de los que habíamos comido durante décadas, la ropa que aún olía ligeramente a su colonia, lo doné a la caridad. Dejé que otras familias crearan nuevos recuerdos con los objetos que habían presenciado nuestra felicidad. El día que entregué las llaves a los nuevos propietarios, una joven pareja que esperaba su primer hijo, sentí algo inesperado: alivio. La casa se había convertido en un monumento a mi soledad, un lugar donde había esperado interminablemente llamadas telefónicas que nunca llegaban, y visitas que se sentían más como obligaciones que como regalos. Era libre del peso de mantener una casa destinada a una familia que ya no tenía, libre de los recuerdos que se habían vuelto más dolorosos que reconfortantes, libre del símbolo de todo lo que había perdido. Esa noche, me registré en un hotel en el centro de la Ciudad de México, el Hotel Presidente Intercontinental, el mismo hotel donde Daniel y yo habíamos pasado nuestra noche de bodas 47 años antes. Pedí servicio a la habitación por primera vez en mi vida, no porque no pudiera cocinar para mí, sino porque quería, porque podía, porque nadie esperaba que yo los atendiera en su lugar. Me senté junto a la ventana en el piso 15, mirando las luces de la ciudad, y me di cuenta de algo profundo. Había pasado los últimos 7 años de mi vida esperando morir, esperando a que mi familia recordara que existía, esperando a que mi propósito regresara, esperando a que el significado me encontrara de nuevo. Pero esta noche, por primera vez desde que murió Daniel, no estaba esperando nada. Estaba viviendo activa, deliberada
y conscientemente, mi propia vida por mis propias razones. Mañana, buscaría un nuevo lugar al que llamar hogar. Mañana, comenzaría el siguiente capítulo de mi historia. Esta noche, simplemente estaba agradecida de seguir aquí para escribirlo. La tormenta estalló 3 días después de que cerré la venta de la casa. Andrew había estado llamando repetidamente desde que el letrero de "Se vende" apareció en mi patio delantero, y sus mensajes se volvieron cada vez más frenéticos a medida que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Los dejé ir al buzón de voz, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, ¿qué estás haciendo? La gente dice que estás vendiendo la casa. Llámanos de inmediato». «Esto es una locura, mamá. No puedes simplemente vender la casa de papá sin hablar con la familia. Llámame». «Bien, si quieres jugar, jugaremos. Pero estás cometiendo un gran error». El mensaje final fue diferente. Frío. Calculador. «Mamá, hablé con un abogado. Si tienes problemas de salud mental, podemos conseguirte la ayuda que necesitas, quieras o no». Las amenazas se estaban intensificando, tal como me había advertido la detective Rodríguez. Cuando los abusadores pierden el control, había explicado, a menudo se vuelven más agresivos. Intentarán cualquier cosa para recuperar el poder sobre su víctima. Han ya no era una víctima. Era alguien que había tomado decisiones, había actuado y se había negado a ser destruida por personas que se suponía que me amaban. Pero sabía que una confrontación era inevitable. Decidí controlar los términos. Llamé a Andrew y le dije que me encontrara en el Parque México a la mañana siguiente. Terreno neutral. Espacio público. Testigos si las cosas salían mal. «Trae a Jessica», dije. «Vamos a resolver esto de una vez por todas». Ya estaban allí cuando llegué, sentados en un banco cerca de la escultura de la Fuente de las Cibeles, con sus rostros sombríos con la expresión de personas que se preparan para la batalla. Jessica apretaba su bolso como un escudo, con la mandíbula apretada en esa expresión defensiva que se había convertido en su expresión predeterminada a mi alrededor. Andrew parecía demacrado, mayor que sus 42 años. El estrés de su negocio en quiebra escrito en las líneas alrededor de sus ojos. Me senté en el banco frente a ellos, con la espalda recta, con las manos entrelazadas en mi regazo. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de suavizar las cosas, de hacer que se sintieran cómodos, de sacrificar mi propia paz por la de ellos. «La casa está vendida», dije sin preámbulos. «La policía tiene el informe de fraude. Mi abogado se está encargando de todo desde aquí». La cara de Andrew se enrojeció. «Mamá, estás destruyendo a nuestra familia por dinero, por un simple malentendido». «Deja de llamarlo malentendido». Mi voz era tranquila, firme, definitiva. «Falsificaste mi firma. Usaste mi propiedad como garantía sin mi conocimiento ni consentimiento. Cometiste fraude contra tu propia madre. Esos son hechos, no malentendidos». Jessica se inclinó hacia adelante, con una expresión que era una mezcla calculada de preocupación y condescendencia. «Marta, nos preocupamos por ti, viviendo sola, tomando estas decisiones drásticas sin consultar a nadie. Tal vez es hora de considerar que necesitas ayuda». «Estoy recibiendo ayuda», respondí. «Tengo un abogado, un terapeuta y un asesor financiero. Tengo más apoyo profesional ahora de lo que he tenido en años». «Eso no es lo que queremos decir», dijo Andrew, con la voz tomando ese tono manipulador que había llegado a reconocer. «Nos referimos a ayuda médica, ayuda para la salud mental. Estas no son las acciones de alguien que está pensando con claridad». Ahí estaba, la carta final que pensaban que podían jugar. Si no podían hacerme sentir culpable para que cediera, si no podían manipularme para que me sometiera, intentarían que me declararan mentalmente incompetente. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. «Me hice una evaluación psicológica completa ayer», dije, entregándole a Andrew una copia del informe. La doctora Patricia Ramírez, una de las psiquiatras geriátricas más respetadas de la Ciudad de México, me encontró con una mente completamente sana, sin signos de demencia, depresión, ni ninguna condición que pudiera afectar mi juicio. Las manos de Andrew temblaron mientras leía el informe. Había anticipado este movimiento. Me había preparado para él. Lo había contrarrestado incluso antes de que pudieran hacerlo.
También le pedí a mi abogado que documentara cada transacción financiera entre nosotros durante los últimos 5 años. Continué. Cada préstamo, cada regalo, cada vez que pagué algo que afirmaste que no podías pagar. El total asciende a $47,000. Dinero que nunca pagaste. Dinero que nunca tuviste la intención de pagar. La cara de Jessica se había puesto pálida. Marta, siempre tuvimos la intención de... No, no lo hicieron. Tomaron mi dinero, mi tiempo, mi amor y mi dignidad. Y nunca tuvieron la intención de devolver nada. Me usaron hasta que dejé de ser útil. Y luego intentaron destruirme para encubrir sus huellas. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. La verdad revelada sin disculpas ni reservas. Andrew se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro frente al banco como un animal enjaulado. ¿Sabes qué, mamá? Bien. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que cuidarte ha sido una carga durante años. ¿Sabes lo agotador que es lidiar con tu necesidad? ¿Tus constantes exigencias de atención? ¿Tus chantajes emocionales cada vez que no podemos dejarlo todo para satisfacer tu soledad? Cada palabra estaba diseñada para herir, para hacerme cuestionar mi valor, para convencerme de que mi necesidad de conexión humana básica era de alguna manera patológica. Pero había pasado meses aprendiendo a reconocer la manipulación, y estas palabras ya no tenían poder sobre mí. Andrew, dije en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que Jessica te lo recordara? Dejó de caminar. Las preguntas quedaron en el aire, sin respuesta porque eran irrespondibles. No soy necesitada por esperar que mi hijo recuerde que existo. Continué. No soy exigente por querer contacto ocasional con mis nietos. No soy culpable de nada, excepto de amarte más de lo que jamás mereciste. Jessica finalmente estalló. ¿Crees que eres tan perfecta, verdad? ¿Crees que eres esta mártir que sacrificó todo por su familia ingrata? Pero ¿sabes qué? Tú elegiste esto. Elegiste darnos dinero que no pedimos. Elegiste cuidar niños cuando necesitábamos ayuda. Elegiste hacerte indispensable para que tuviéramos que tenerte cerca. La acusación dio en el blanco porque había un poco de verdad en ella. Había intentado comprar su amor con dinero y servicios. Me había hecho útil porque temía que sin utilidad no tendría nada que ofrecer. Pero eso no excusaba el fraude. Eso no justificaba el robo. Eso no hacía aceptable su abuso. Tienes razón, dije, sorprendiéndolas a ambas. Elegí darles dinero. Elegí cuidar niños. Elegí tratar de comprar su amor porque estaba aterrorizada de perder a la única familia que me quedaba. Me puse de pie, enfrentándolos directamente. Pero ustedes eligieron aprovecharse de ese miedo. Eligieron explotar mi amor. Eligieron falsificar mi firma y arriesgar mi futuro. Eligieron amenazarme cuando finalmente dije que no. La cara de Andrew se descompuso. Y por un momento vi al niño pequeño que solía subirse a mis rodillas cuando tenía miedo. Mamá, por favor, si el negocio fracasa, lo perderemos todo. Los niños tendrán que cambiar de escuela. Jessica está hablando de dejarme. Tomé algunas malas decisiones, pero estaba tratando de salvar a mi familia. ¿Destruyéndome? Pregunté. ¿Arriesgando mi casa, mi seguridad, mi futuro? ¿Qué clase de hombre salva a su familia sacrificando a su madre? La clase de hombre que está desesperado, dijo, con lágrimas que finalmente comenzaron a caer. La clase de hombre que ve cómo todo por lo que ha trabajado se está desmoronando y toma decisiones estúpidas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de simpatía por mi hijo. No lo suficiente para excusar lo que había hecho, pero sí lo suficiente para entender el miedo que lo había llevado a hacerlo. Andrew, pasé 42 años amándote incondicionalmente. Te di todo lo que tenía que dar, pero no te daré mi casa, mi seguridad ni mi dignidad. No me destruiré para salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y se la entregué. Este es el número de mi nuevo abogado. Toda comunicación va a través de él a partir de ahora. Si quieres una relación conmigo en el futuro, comienza por asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Responsabilidad total, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a nadie más.
¿Y si no lo hacemos?, preguntó Jessica, con la voz fría de amenaza. Entonces no lo hacen, dije simplemente. Sobreviviré sin ustedes. Ya he estado sobreviviendo sin ustedes durante años. Me alejé de ellos entonces, dejándolos sentados en ese banco en el Parque México, rodeados por los sonidos de una ciudad a la que no le importaba su drama ni su dolor, ni sus desesperados intentos de justificar lo injustificable. Detrás de mí, escuché a Andrew gritar: «Mamá, por favor, no hagas esto. No destruyas a nuestra familia». No me di la vuelta. Había pasado 7 años tratando de mantener unida a una familia que solo existía en mi imaginación. Había sacrificado mi dignidad, mis recursos y mi paz mental por personas que me veían como nada más que un medio para un fin. Había terminado de destruirme por personas que nunca habían valorado lo que me estaba destruyendo para darles. Finalmente, completa e irrevocablemente, había terminado. 6 semanas después de esa confrontación en el Parque México, hice algo que no había hecho en más de 40 años. Compré un boleto de solo ida a un lugar donde nunca había estado. El pequeño pueblo costero de Puerto Escondido, Oaxaca, apareció en una revista de viajes que había recogido en el hotel. Algo sobre la costa escarpada y las casas victorianas encaramadas en los acantilados con vistas al Océano Pacífico me llamó la atención. Parecía un lugar donde una mujer podría empezar de nuevo, donde el sonido de las olas podría lavar décadas de dolor acumulado. Tenía dinero ahora de la venta de la casa, más de lo que había tenido en ningún momento de mi vida. Después de pagar los honorarios legales y arreglar mis asuntos en Chicago, me quedaba lo suficiente para comprar una pequeña cabaña y vivir cómodamente por el resto de mi vida. Seguridad financiera que había ganado no a través de la paciencia o el sacrificio, sino a través del simple acto de protegerme. La cabaña que encontré no se parecía en nada a la casa que Daniel y yo habíamos construido. Era pequeña, quizás 74 metros cuadrados, con tejas de cedro desgastadas y ventanas que daban directamente al oeste hacia el océano. La agente de bienes raíces, una mujer llamada Susana que se había mudado a Puerto Escondido después de su propio divorcio, me mostró las 2 habitaciones y el baño individual con evidente cariño por la propiedad. El propietario anterior era artista, explicó Susana, mostrándome el solarium que se había convertido en un estudio. Dejó todos los caballetes y suministros. Dijo que esperaba que alguien los usara para crear algo hermoso. Me quedé en ese solarium, mirando al Pacífico que se extendía interminablemente hacia el horizonte, y sentí algo que no había sentido en años. La posibilidad, no la esperanza desesperada a la que me había aferrado en Chicago, esperando que mi familia me amara de vuelta, sino una posibilidad genuina de crear algo nuevo. Compré la cabaña esa tarde. Mudarse al otro lado del país con solo unas pocas maletas fue sorprendentemente liberador. No tenía muebles que organizar, ni posesiones acumuladas para encontrarles un lugar, ni fantasmas de vidas anteriores escondidos en armarios y cajones. Solo yo, mi ropa, mis álbumes de fotos y el anillo de bodas de Daniel en su cadena alrededor de mi cuello. Compré una cama, una mesa de comedor pequeña, 2 sillas y una silla de lectura cómoda junto a la ventana. Todo lo demás podría adquirirlo lentamente, deliberadamente, eligiendo cada artículo por cómo me hacía sentir en lugar de por lo que representaba o lo que otros pudieran pensar de ello. La primera mañana que me desperté en mi nuevo hogar, preparé café y lo llevé a la pequeña terraza con vista al océano. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas abajo era como nada que hubiera experimentado, constante pero nunca monótono, poderoso pero de alguna manera pacífico. Me senté allí durante 2 horas, solo escuchando, solo respirando, solo estando presente en mi propia vida por primera vez en décadas. Me uní a una clase de pintura que se reunía 2 veces por semana en el centro comunitario. Nunca había pintado antes. Nunca me había considerado artística. Nunca creí que tuviera algo que valiera la pena expresar a través del arte. Pero algo en mezclar colores en una paleta, en ver un lienzo en blanco convertirse en algo personal y significativo, me atraía. Mi primera pintura fue terrible. Un paisaje marino torcido,
que parecía más un dibujo con crayones de un niño que una obra de arte. Pero era mía. Lo había creado con mis propias manos, mi propia visión, mi propia interpretación de la belleza que veía todos los días desde mis ventanas. Elena, la instructora, era una mujer de 70 años que había estado pintando durante 50 años. Miró mi terrible paisaje marino y dijo: «Tienes buen ojo para el color. La composición necesita trabajo, pero eso viene con la práctica. Sigue pintando». Así que lo hice. Todas las mañanas después del café, instalaba un caballete en mi terraza y pintaba lo que veía. El océano en diferentes estados de ánimo, calmado y plateado por la mañana, salvaje y verde durante las tormentas, dorado y pacífico al atardecer, los cipreses retorcidos por décadas de vientos costeros, las casas victorianas de mis vecinos, con su elaborada decoración de pan de jengibre y jardines cuidadosamente cuidados. Pintaba mal al principio, pero pintaba con honestidad. Cada lienzo era un intento de capturar no solo lo que veía, sino cómo me hacía sentir, la libertad de horizontes que se extendían más allá de mi capacidad para ver su fin, la paz de la soledad que se sentía elegida en lugar de impuesta, la silenciosa satisfacción de crear algo que existía solo porque yo lo había deseado. 3 meses después de mudarme a Puerto Escondido, recibí una carta de la Ciudad de México, no de Andrew ni de Jessica, sino de mi vecina Graciela, la mujer que me había ayudado a ver la verdad sobre mi situación. «Marta», escribió, «espero que estés encontrando paz donde quiera que estés. Quería que supieras que Andrew vino la semana pasada, buscándote. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera, derrotado. Preguntó si sabía a dónde te habías ido, y le dije que no. Se sentó en la entrada de tu antigua casa durante casi 1 hora antes de marcharse. Pensé que deberías saberlo. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón de mi escritorio. No sentí ninguna satisfacción por la aparente angustia de Andrew, ninguna reivindicación por su derrota. Solo sentí una tranquila tristeza por la relación que nunca habíamos podido construir y un alivio más profundo de que sus problemas ya no eran míos para resolver. Esa tarde pinté un autorretrato, algo que había estado evitando porque se sentía demasiado íntimo, demasiado revelador, pero sentada frente al espejo de mi baño con un pequeño lienzo y mis técnicas cada vez mejores, intenté capturar no solo mi apariencia física, sino la persona en la que me estaba convirtiendo. La mujer en la pintura tenía el pelo gris que captaba la luz en lugar de esconderse de ella. Sus ojos eran claros y directos, encontrando la mirada del espectador sin pedir perdón ni súplicas. Su sonrisa era pequeña pero genuina, la expresión de alguien que estaba contenta con su propia compañía. Llevaba un suéter azul suave que resaltaba el color de sus ojos, un suéter que había comprado porque le gustaba, no porque alguien más lo aprobara. Mirando esa pintura cuando terminó, me di cuenta de que estaba mirando a alguien a quien nunca había conocido antes. No la mujer desesperada que trataba de complacer a la gente que había pasado décadas tratando de comprar amor con sacrificio. No la viuda solitaria que había esperado junto al teléfono llamadas que nunca llegaban. Esta era alguien nuevo. Alguien que había sido enterrado bajo años de expectativas de otras personas, y que finalmente se había abierto camino hasta la superficie. Empecé a dar largos paseos por la playa, algo que habría sido imposible en la Ciudad de México, pero que era un regalo diario en Puerto Escondido. La playa estaba a menudo vacía, especialmente a primera hora de la mañana, y caminaba kilómetros solo con las gaviotas como compañía. La actividad física fortalecía mi cuerpo, pero la soledad fortalecía algo más profundo. Caminando sola por la playa, aprendí a disfrutar de mis propios pensamientos, mis propias observaciones, mi propio ritmo. No me apresuraba a satisfacer las necesidades de nadie más, ni a ajustar mi paso para que coincidiera con las expectativas de nadie más. Simplemente me movía por el mundo a mi propia velocidad, en mi propia dirección, por mis propias razones. Empecé a hablar con otras mujeres del pueblo, no por soledad, sino por un interés genuino en sus historias. Susana, la agente de bienes raíces que se había convertido en una especie de amiga,
Se había mudado a Puerto Escondido después de que su esposo la dejara por una mujer más joven. Había usado su acuerdo de divorcio para iniciar su propio negocio, y había encontrado una felicidad que nunca había experimentado en 30 años de matrimonio. Margarita, que era dueña de la librería local, se había jubilado de la enseñanza y se había mudado a la costa para dedicarse a su amor por la literatura. Organizaba un club de lectura que se reunía mensualmente, y las discusiones eran diferentes a todo lo que había experimentado en la Ciudad de México. Estas mujeres hablaban de libros no como una forma de escapar de sus vidas, sino como un reflejo de la riqueza y complejidad que habían encontrado en sí mismas. La doctora Patricia Rivera, mi nueva médica, era una mujer de 60 años que había dejado una prestigiosa consulta en San Francisco para brindar atención médica en una comunidad pequeña. Durante mi primera cita, preguntó no solo sobre mi salud física, sino sobre mi bienestar emocional, mis patrones de sueño, mis niveles de estrés, mi satisfacción con mi nueva vida. Parece notablemente sana para alguien que ha pasado por un trauma significativo, observó, revisando los resultados de mis análisis. Su presión arterial es excelente, su peso es estable, sus niveles de colesterol han mejorado. Hagas lo que hagas, síguelo haciendo. Lo que estaba haciendo era vivir para mí por primera vez en mi vida adulta. Nadie dependía de mí para obtener apoyo emocional, asistencia financiera o disponibilidad constante. Nadie estaba monitoreando mis elecciones, criticando mis decisiones o esperando que justificara mi existencia a través del servicio a sus necesidades. Simplemente era Martha Jennings, de 68 años, una mujer que pintaba paisajes marinos mediocres y excelentes puestas de sol, que caminaba por la playa todas las mañanas y leía libros todas las noches, que hacía amigos lenta y cuidadosamente y mantenía su propio consejo sobre asuntos que importaban. La transformación no fue dramática ni repentina. Fue gradual, como la forma en que el océano remodela lentamente la costa, desgastando lo que no pertenece y revelando lo que siempre estuvo debajo. 6 meses después de dejar la Ciudad de México, me miré en el espejo y vi a alguien que no había visto en años. Una mujer que estaba genuinamente feliz con su propia vida. Un año después, organicé mi primera exposición de arte. El Centro de Arte de Puerto Escondido tenía una pequeña galería donde los artistas locales podían exhibir su trabajo, y Elena, mi instructora de pintura, me había estado animando durante meses a presentar algunas piezas. Siempre me había negado, segura de que mis esfuerzos de aficionada no eran dignos de exhibición pública. Pero algo cambió cuando terminé mi 50ª pintura. Era un paisaje marino, como muchos de los otros, pero este capturó algo que nunca antes había logrado: el momento exacto en que el sol rompe las nubes de tormenta y convierte el agua de gris a dorado. Al mirarlo, vi no solo una mejora técnica, sino un reflejo de mi propio viaje de la oscuridad a la luz. «Necesitas compartir esto», dijo Elena cuando lo vio. «La gente necesita ver cómo es la curación». Así que lo hice. Seleccioné 25 pinturas que contaban la historia de mi transformación, desde las oscuras y turbulentas escenas que había pintado en mis primeros meses hasta los brillantes y esperanzadores paisajes que ahora llenaban mi estudio. Titulé la exposición Segundo Amanecer, porque a veces la vida te da la oportunidad de ver el sol salir de nuevo. La noche de la inauguración fue pequeña pero significativa. Vinieron vecinos, amigos de mi clase de pintura, mujeres del club de lectura, la doctora Rivera, Susana, la agente de bienes raíces. La gente se paró frente a mis pinturas y vio algo que los conmovió, algo que hablaba de sus propias experiencias de pérdida y recuperación. Un hombre mayor llamado Francisco, que había perdido a su esposa el año anterior, se paró durante 20 minutos frente a mi pintura de un solitario árbol de ciprés resistiendo una tormenta. Cuando finalmente habló, su voz era gruesa de emoción. «Esto es exactamente como me siento. Como si todavía estuviera de pie, pero apenas. Ese árbol sobrevivió porque aprendió a doblarse», le dije suavemente. «A veces esa es la única forma de capear la tormenta». Margarita, de la librería, compró 3 de mis obras, diciendo que quería apoyar a artistas locales que pintan la verdad.
Una joven pareja de San Francisco, que visitaba para el fin de semana, compró mi pintura de la cabaña donde ahora vivía, diciendo que les recordaba los nuevos comienzos que esperaban hacer en sus propias vidas. Pero lo que nadie esperaba era quién entró por la puerta de la galería justo cuando terminaba la noche. Emma, mi nieta, era más alta de lo que recordaba. Su cabello oscuro más largo, su rostro más maduro. Ahora tenía 11 años, lo suficientemente mayor como para haber convencido a su madre de que la llevara desde la Ciudad de México, lo suficientemente mayor como para haber insistido en ver a su abuela, a pesar del drama familiar que no entendía del todo. Caminó lentamente por la galería, estudiando cada pintura con la seria atención de alguien mucho mayor que sus años. Cuando me alcanzó, sostenía un pedazo de papel doblado en sus manos, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Abuela», susurró, y su voz transmitía la incertidumbre de alguien que no estaba seguro de si todavía era bienvenida. Me arrodillé a su altura, a esta niña que había estado ausente de mi vida durante más de un año, y sentí que mi corazón se abría con un amor que pensé que había perdido para siempre. «Emma, cariño, ¿cómo me encontraste?». Desdobló el papel en sus manos. Era un dibujo, crudo pero sincero, el tipo de arte que solo los niños crean con pura honestidad. Mostraba a una mujer de pelo gris de pie junto al océano, con los brazos extendidos hacia las olas, una sonrisa genuina en su rostro. Debajo, con letras cursivas cuidadosas, había escrito: «Te extraño, abuela. Lamento que te hayan lastimado. Te amo». Me derrumbé por completo. Caí de rodillas y la abracé como si fuera el mismo oxígeno, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el calor sólido de su pequeño cuerpo contra el mío. A nuestro alrededor, los asistentes a la galería aplaudieron en silencio, algunos secándose las lágrimas, entendiendo que estaban presenciando algo profundo y sanador. La gente en la galería comenzó a llorar. El periodista que había estado tomando fotos para el periódico local tomó una foto de nuestra reunión, y esa imagen aparecería más tarde en los periódicos de todo el país con el pie de foto. El amor encuentra un camino. El viaje de una abuela de la traición a la redención. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte?», pregunté a través de mis lágrimas. «Solo esta noche», dijo. «Pero mamá dijo que si quieres verme de nuevo, tal vez pueda volver. Dijo que ahora entiende por qué tuviste que irte». Pasamos esa noche en mi terraza, envueltas en mantas, viendo la puesta de sol pintar el océano en tonos de rosa y dorado. Emma me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las clases de arte que había empezado a tomar porque quería ser como su abuela que pinta sentimientos. «¿Eres feliz aquí, abuela?», preguntó mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. «Soy feliz», le dije con honestidad. Me tomó mucho tiempo aprender que merecía ser feliz, pero finalmente lo logré. A veces tenemos que salvarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás de la manera correcta. «Estoy orgullosa de ti», dijo. Esas palabras de una niña de 11 años que llevaban más peso que cualquier aprobación adulta que hubiera recibido, por ser lo suficientemente valiente para elegirte a ti misma. A la mañana siguiente, cuando Emma se preparaba para irse, me abrazó con fuerza y susurró: «También voy a aprender a pintar, para poder entender cómo te sientes cuando haces algo hermoso». Después de que se fue, me senté en mi estudio y comencé una nueva pintura. Esta era diferente a todas las demás. No un paisaje marino ni un paisaje, sino un retrato de dos figuras en una playa, una mujer y una niña, con los rostros vueltos hacia un horizonte que se extendía más allá del borde del lienzo, lleno de posibilidades y esperanza. 6 meses después, esa pintura apareció en un artículo de revista sobre mi viaje. La historia, titulada «El arte de empezar de nuevo», llegó a mujeres de todo el país que estaban atrapadas en situaciones similares, siendo usadas, manipuladas y maltratadas emocionalmente por familiares que decían amarlas. Llegaron cartas de mujeres que reconocieron sus propias historias en la mía. Una mujer de 74 años de Texas escribió: «Tu historia me dio permiso para dejar de ser el cajero automático de mi hijo. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero solo estaba facilitando su irresponsabilidad». Otra mujer, de Ohio, compartió:
He estado apoyando a la familia de mi hija durante 15 años mientras ella me trata como si fuera personal de servicio. Tu coraje me ayudó a encontrar el mío. Estoy estableciendo límites por primera vez en mi vida. Respondí a cada carta, compartiendo lo que había aprendido sobre la diferencia entre el amor y la manipulación, sobre el coraje requerido para decepcionar a las personas que habían dado por sentado tu sacrificio, sobre la paz que proviene de finalmente ponerte tu propia mascarilla de oxígeno primero. Ahora, mientras me siento en mi estudio 3 años después de dejar la Ciudad de México, puedo ver cómo cada momento doloroso de mi viaje fue necesario. El abandono me enseñó la autosuficiencia. La traición me enseñó el discernimiento. La soledad me enseñó a valorar mi propia compañía. El abuso financiero me enseñó a proteger mis recursos. La manipulación emocional me enseñó a confiar en mis propias percepciones. Pinto todas las mañanas ahora, no porque me haya convertido en una artista maestra, sino porque la creación es lo opuesto a la destrucción. Cada pincelada es un acto de fe en mi propio valor. Cada lienzo, una declaración de que merezco existir no solo como un recurso para los demás, sino como una persona completa con mis propios sueños, mi propia visión, mi propio derecho a la felicidad. Mi cabaña junto al océano está llena de luz y risas, y del sonido de las olas que nunca dejan de cantar canciones de libertad. Mi cuenta bancaria está segura. Mi salud es excelente. Mis días son míos para moldearlos exactamente como elijo. Tengo amigos que me valoran por lo que soy en lugar de por lo que puedo proporcionar, y he aprendido a ser el tipo de amiga que da generosamente, pero nunca lo da todo. Duermo profundamente todas las noches, en paz y sin preocupaciones, con el sonido del océano como mi canción de cuna. Me despierto cada mañana, agradecida por otro día para caminar por la playa, para mezclar colores en mi paleta, para elegir cómo quiero pasar las preciosas horas que me han dado. La lección más poderosa que puedo compartir es esta: el amor que requiere que te disminuyas a ti mismo no es amor en absoluto. Es explotación que usa una máscara de afecto. El amor real quiere que prosperes, que crezcas, que te protejas, que seas completo, feliz y seguro. Nunca eres demasiado mayor para dejar de prenderte fuego para mantener a otros calientes. Nunca eres demasiado mayor para elegirte a ti mismo. Nunca eres demasiado mayor para descubrir que vales más que la suma de tus sacrificios. ¿Alguna vez has vivido algo como esto? ¿Conoces a alguien que esté siendo utilizado por miembros de la familia que dicen amarlos, pero solo aparecen cuando necesitan algo? Cuéntame en los comentarios. Tu historia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a encontrar el coraje para salvarse. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Estos mensajes necesitan llegar a las personas que más necesitan escucharlos. Las madres, los padres, los abuelos y los miembros de la familia que se están muriendo lentamente por dentro mientras todos a su alrededor toman y toman y toman. Alguien por ahí necesita saber que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Ayúdame a hacerles llegar este mensaje.